Jennifer, es un gusto para nosotros. ¿Cómo estuvo la charla? ¿Cómo pasaste? Muy bien, la verdad que lo disfruté muchísimo. Era algo que estaba esperando, porque desde DESIR venimos trabajando hace muchos años, desde un enfoque psicoanalítico, pero fundamentalmente porque la posición como profesionales de la salud mental es psicoanalítica. Y cuando digo la posición me refiero a cuál es la ética de trabajo. La ética es la del caso por caso, la de la singularidad. Nosotros hablamos de sujetos autistas, no hablamos de personas con autismo, no hablamos de TEA, no hablamos de TGD. Sin embargo, dialogamos con otros discursos, por ejemplo, las neurociencias, y estamos muy afín al paradigma de la neurodiversidad. Y eso me parece que es algo que nos pone en un lugar diferente desde un enfoque psicoanalítico, poder dialogar con otros discursos. Para nosotros el autismo no es un déficit, no es una enfermedad, es decir, no hay algo a ser curado. Esto me parece lo más importante. Es una forma de subjetivación, es un modo de habitar este mundo y es una condición. Entonces, durante muchos años desde el psicoanálisis lo que se hizo fue intentar un pasaje de estructura, es decir, que la persona autista deje de ser autista, y eso parecía que era un logro terapéutico. Y lo que nos dimos cuenta es que el logro terapéutico es que la persona tenga la mejor calidad de vida posible. Y para eso aceptar la condición y acompañar en eso. Te quiero hacer una pregunta porque me llamó mucho la atención esto que dijiste. ¿Es el fin último del psicoanálisis con respecto a cualquier otro tipo de persona? No solamente la persona autista, es que tenga la mejor forma de relacionarse con la vida, con las personas, con las cosas posible. ¿Qué pensás vos? Yo entiendo que tenés un post de Instagram hablando en esto, entiendo que fue una entrevista. Cuando escuchás la frase, son unos angelitos, como que están por encima del bien y el mal. Primero voy a ir a lo primero que dijiste y voy a citar a Lacan, que un día le preguntaron ¿para qué un psicoanálisis? Y el psicoanálisis es para vivir mejor, eso. Entonces, si no podemos acompañar a una persona a vivir mejor, ahí es el fracaso terapéutico, a tener mejor calidad de vida, podría decir hoy en día. Cuando hablamos de los prejuicios sociales, estas frases estigmatizadoras que son tiene mucho amor para dar, son unos angelitos, ahí ya nos metemos en otro campo que es el de la discapacidad. Yo no considero que la persona autista tenga una discapacidad, pero hoy en día, por lo menos en Argentina y en muchas partes del mundo, para tener acceso a ciertos tratamientos se necesita un certificado único de discapacidad. Entonces es un certificado de accesibilidad. En discapacidad hay que trabajar conociendo la discapacidad y no negándola. Muchas veces lo que se trata es de hacer de cuenta que esa discapacidad no está, y eso no es inclusivo. Ser inclusivo, incluso también con el autismo, es aceptar que esos desafíos están presentes. ¿Sí? En discapacidad es un sujeto con una discapacidad o dos discapacidades, pero es un sujeto con una discapacidad. No es un sujeto discapacitado todo. Ahí está el punto. Es un sujeto con una discapacidad. Bien, cuando nosotros entendemos eso, si decimos que un niño tiene mucho amor para dar, tienen tanto amor para dar, son unos angelitos, esa frase es completamente desubjetivizante, ¿sí? Arrasa la subjetividad, o sea que estamos pensando que es una persona que ni siquiera tiene poder de ser malo, cuando todos tenemos ese poder, todos podemos tener maldad. Claro, puede enojarse, puede discutir, puede que algo no le guste, y eso es inclusivo. Aceptar que sí, a veces no tienen, todos tenemos amor para dar y a veces no, y no a todo el mundo, y no indiscriminadamente. Entonces eso es quitarle la posibilidad de sujeto, la posibilidad de sujeto deseante. Un sujeto deseante es alguien que va por su deseo, que algo lo empuja de atrás. Pero si tiene mucho amor para dar a todo el mundo y a eso se reduce su subjetividad, es arrasante completamente. Entonces, darle poder de sujeto deseante a una persona, tenga o no tenga una discapacidad, ya es un posicionamiento ético. Y en eso nos acompaña el psicoanálisis desde hace mucho tiempo. Muchos de los que quizá dicen que no les gusta el psicoanálisis, que les parece que el psicoanálisis es una porquería, es porque en realidad no tienen claro que lo que están haciendo muchas veces es eso, porque dialogamos con otros discursos que también trabajan con el caso por caso. En los cursos de la institución muchas veces dicen, a mí Lacan no me gusta, yo no lo entiendo. Le digo, ¿y te gustó el curso? Me encantó. Entonces, ¿te gusta Lacan? Porque estamos acostumbrados a un Lacan que nadie lo entiende. Porque lo hizo a propósito, primero porque él era así, y segundo porque Freud se encargó de popularizar el psicoanálisis, entonces que le digamos a una mujer histérica, que digamos, no me analices cuando alguien te hace una pregunta de más. Entonces se popularizó tanto los términos freudianos que se banalizó.
Entonces Lacan lo que quiso hacer también en algún punto con su personalidad, un poco complicado, lo que quiso hacer es formalizar de alguna manera el discurso psicoanalítico. Y en eso se perdió que hay mucho psicoanálisis rancio con el que seguimos discutiendo dentro del psicoanálisis, sigo discutiendo con el psicoanálisis rancio, que niega muchas de estas cuestiones y que hablan difícil y que no se entiende. Y el psicoanálisis es una práctica, nos tiene que servir para la clínica, entonces se tiene que entender. ¿Cuál sentís que es la mayor dificultad o amenaza que tiene el psicoanálisis en torno a este tipo de situaciones, el autismo o otras condiciones que a veces están patologizadas o lo ponen como, quizás otras corrientes la ponen en el tono de que es una enfermedad? ¿Cuál sentís vos que es el mayor desafío que tiene el psicoanálisis, o esto que decís que discuten mismo vos con el psicoanálisis, discutís en torno a estas cosas? Yo creo que el psicoanálisis tiene una deuda muy grande con la clínica del autismo y que los que venimos trabajando hace muchos años con autismo estamos tratando de pensar algo distinto y de teorizar desde otros lugares. Por supuesto, dialogando con otros discursos, por ejemplo, con el discurso de la neurodiversidad, el paradigma de la neurodiversidad, que yo siempre digo que son más psicoanalistas de lo que ellos piensan. Realmente, porque desde el psicoanálisis se hizo todo tan a modo difícil y se negó muchas veces el autismo. Se negó, por ejemplo, yo lo decía recién en la charla, que hay ríos de tinta escritos sobre autistas que dejaron de ser autistas y ese parecía que era el logro terapéutico. Yo lo que pienso ahí, lo que pasó en mi consultorio, es que muchas veces vi posiciones autistas. Entonces, una de las cosas es cuando un niño viene a consulta, estamos hablando de 5, 6, 7 años, y mágicamente se vuelve neurotípico, no era autista. Es decir, no soy tan brillante, ¿sí? No puedo creerme la transferencia, no puedo creer que el saber lo tengo yo. El saber es una cuestión de ego. Vos sabés que la transferencia es ese vínculo entre analista y paciente, donde el paciente y la familia nos supone un saber. Ese saber no es que hayas leído muchos libros o sepas mucho de teoría. Saber sobre lo que te está pasando a vos. Pero el analista no se tiene que creer ese saber, exacto, no se tiene que creer ese saber, porque el saber lo tiene el sujeto siempre. Lo que nosotros tenemos que tener claro como analistas es que el que sabe es el paciente, el que sabe es el familiar. Nosotros solamente somos los que vamos conduciendo ese saber, ¿sí? Pudiendo registrarlo, escucharlo, leerlo y devolvérselo. Así en todas las clínicas y en el autismo se puede hacer eso, entendiendo que hay una lógica de trabajo, que hay tiempos que no se han dado y hay que acompañarlo a que se den, por más que sean a destiempo. Entonces ahí tenemos una deuda muy grande, en términos de diagnóstico. Muchas veces se negó el diagnóstico. Nosotros en la institución hacemos ADOCE-ADIR, que es una técnica mundialmente reconocida para diagnóstico de TEA, lo que se llama TEA, trastorno del espectro autista. Es muy necesario eso, porque eso permite el acceso a los tratamientos, es una brújula para el profesional que va a atender, es una brújula para la familia. No podemos negar la necesidad de un diagnóstico. Hay necesidad de diagnóstico, no como rótulo, sino como una brújula de para dónde tenemos que ir, en qué situación está este niño, para poder trabajar desde la interdisciplina. No solamente con un analista, hay que trabajar con terapia ocupacional porque el perfil sensorial tiene muchos desafíos en el autismo, hay que trabajar con fonoaudiólogos porque hay un desafío en la comunicación, hay que trabajar con psicopedagogos. Por supuesto, hay muchas disciplinas, hay mucho trabajo desde otros discursos y desde otros marcos teóricos que son muy interesantes y necesarios para el trabajo con autismo, porque la intervención es interdisciplinaria para que sea transdisciplinaria. Que la persona se aprenda a conocer cómo funciona, ¿sí?, su subjetividad, cómo se constituyó su subjetividad, es decir, cómo su cerebro interpreta el mundo. Porque para el autista, el mundo se le vuelve nocivo. Lo impredecible del mundo se le vuelve nocivo. Entonces, si nosotros entendemos esa lógica, las intervenciones no van a ir a parar al modo neurotípico. Porque no tenemos que perder de vista que el mundo es neurótico, hecho por neuróticos para neuróticos. Miren lo que es esto. Es una sobrecarga de estímulo infernal, que nosotros vamos a terminar, los neuróticos vamos a terminar recontraagotados hoy. ¿Cómo es la inclusión plena? Aceptar la condición y modificar el mundo. Y que la persona autista se conozca y sepa, bueno, si estoy acá, cuánto tiempo puedo estar, si tengo que ponerme auriculares, si tapar algo, si tengo que ponerme lentes, pero se tiene que conocer. ¿Y quiénes somos los que podemos acompañar a que se conozca?
y los analistas estamos muy entrenados para eso. Entonces hay que darle un voto de confianza al psicoanálisis que hace años que viene trabajando en esta clínica. Somos muchos los psicoanalistas que trabajamos en la clínica del autismo y que hemos acompañado familias, niños, adultos a que puedan tener una mejor calidad de vida. Jennifer, fue un gusto total tenerte por acá. Agradecemos mucho que hayas venido y a disfrutar del festival. Muchísimas gracias.